Shalom, shalom, mis amados. Perek 18 de Yohanan y 18 es Jai. Y ciertamente este Perek, este capítulo, seguramente que va a traer una bendición muy extraordinaria para todos y cada uno de nosotros. Y dice así: en aquella hora los talmidín se le acercaron a Yeshua y le dicen: ¿quién es entonces el mayor en el Malahut Hashamay? Y llamando a un niñito, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no hacéis teshuvá para experimentar una transformación interior radical, al punto que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños, de ningún modo entraréis en el Malahut Hashamay. Por tanto, cualquiera que se humillare como este niño, este será mayor en el Malahut Hashamay. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué implicaciones tienen las palabras de nuestro Ribi? Una enseñanza extraordinaria y una enseñanza hasta cierto punto mística, pero más práctica, que podríamos decir que tiene el propósito de poder guiarnos y guiarnos hacia una condición espiritual extraordinaria, grandiosa y a la unión del Hakadosh Baruj Hu. Le preguntan: ¿quién es entonces el mayor en el Malahut Hashamay? ¿Quién es el mayor? Y la respuesta es, llamando a un niño, lo pone en medio de los discípulos y les dice: de cierto os digo, si no hacéis teshuvá para experimentar una transformación interior radical, al punto que vuestras almas sean restauradas hasta volver a ser como niños, de ningún modo entraréis en Malahut Hashamay. La pregunta fue: ¿quién es el mayor? Y la respuesta del maestro es: ¿quién entrará? ¿Quién es el mayor en Malahut Hashamay? Es aquel que logra la meta, es aquel que logrará entrar al Malahut Hashamay. ¿Quién es el mayor en el Malahut Hashamay? Todo aquel que se esfuerza, todo aquel que logra hacer una restauración total en su vida. Y esto es bien importante, porque nos contesta dos cosas, la primera y la segunda pregunta. La pregunta de los talmidín, de quién es el mayor, y la segunda, de que siendo una persona con la capacidad extraordinaria que da la teshuvá pueda entrar, porque nos está respondiendo o nos está ilustrando nuestro santo maestro dos cosas importantes. Número uno, ¿quién es mayor? Y número dos, ¿quién entrará? Y esto es extraordinario, porque el punto central de todo esto es nada más ni nada menos que la teshuvá. Porque la teshuvá tiene una implicación extraordinaria en nuestra vida. Cuando nosotros hicimos nuestra conversión al Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, y hicimos un pacto con Él, y decidimos dejar el paganismo, la idolatría, dejar una manera de vivir pagana y involucrarnos en una manera importante en una relación con el Eterno. Eso causó y detonó en nuestra vida un proceso de santificación, un proceso de justificación, de que nuestra vida, a través del conocimiento que vamos adquiriendo de la Torah y en la medida que vamos obedeciendo los mandamientos día a día y los vamos haciendo pertinentes en nuestro corazón, en nuestro alma, esto dará cambios sustanciales y profundos en nuestra alma, en nuestro ser. Y consecuentemente esto hará que nosotros alcancemos un nivel extraordinario. Recordando un poquito de lo que es la teshuvá. La teshuvá es esencialmente en su raíz shu es conversión, literalmente dar la vuelta. Es decir, si tú vas hacia el norte,
la vuelta es hacia el sur. Si tú vas hacia el oriente, su vuelta es hacia el poniente, o si vas al poniente, hacia el sur. Es dar la vuelta, tomar el camino contrario en el cual tú vas. En otras palabras, conversión significa que Teshuvá significa convertir nuestras acciones, convertir nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras actitudes. Y por eso está vinculado mucho en la escritura, nos vincula mucho los tejilín, el hecho de que Dios escudriña el corazón y los riñones. ¿Y qué implicación tiene el corazón y los riñones? Los riñones tienen que ver con las actitudes y el corazón tiene que ver con nuestras acciones. Luego entonces, aquí hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. La actitud, es decir, las intenciones de nuestro corazón y desde luego, en este sentido, nuestras acciones. Las intenciones de nuestro corazón y nuestras acciones. Por lo que hace la Teshuvá es hacer un cambio en nuestra vida. Cuando tú verdaderamente es una Teshuvá completa, eso causa que tu vida se transforme, que se cambie y que empecemos a caminar en el sentido contrario a la verá, a la violación del mandamiento, a todo aquello que hicimos mal y ahora rectificamos nuestro camino y al hacer Teshuvá encontramos un borrón y una cuenta nueva. Y esto es algo extraordinario, porque al final del día, ¿quién puede llegar a ser niño siendo ya mayor? Pues fue la pregunta que hizo Nicodemo a nuestro Santo Maestro. ¿Quién puede, estando yo viejo, tengo que nacer de nuevo? ¿Y acaso tengo que regresar al vientre de mi madre? No es la idea volver al vientre de nuestra madre, sino la idea es que la Teshuvá hace un cambio tan extraordinario cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos de aquellas transgresiones o la transgresión que hayamos cometido, que nos da un borrón y cuenta nueva, y en el sentido de hacerlos como niños nos habla de que precisamente nuestra alma queda pura, queda en un estado de santidad que por un lado nos hace mayores en el reino de los cielos y por el otro lado nos permite estar dentro del Malajú Hashamay. Fíjate nada más qué cosa tan extraordinaria. Entonces, por un lado nosotros tenemos que mantener esa estatura y por el otro lado debemos mantenernos en este Malajú Hashamay. Y ciertamente para todos aquellos que hemos hecho Teshuvá, esto se ha causado, pero también tenemos una situación muy importante, porque dado todo aquello, cuando existe una transgresión, se tiene que hacer necesariamente Teshuvá. De tal manera que nuestra vida, lejos de ir para abajo, vaya para arriba. Sabemos que una transgresión nos quita la situación, nos quita la condición espiritual con la cual tenemos que estar con el Eterno, porque el pecado causa muerte y lo sabemos. Y si nosotros en ese estado de muerte que está no podemos tener y mantener una relación con el Eterno, y por esa razón nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No veas como algo ligero un pecado, una transgresión. No veas como algo ligero. No veas como todo el mundo lo hace, todo el mundo peca. No. Si hay algo que va a dar el sostén, que va a dar el soporte en la vida de cada individuo, de cada hombre y cada mujer en su relación con el Eterno y mantenernos como hombres mayores dentro del Malajú Hashamayim, vistos como mayores, va a ser
el que nosotros mantengamos nuestra vida en un estado kasher o en un estado de santidad. Y por lo tanto, tú y yo tenemos que reflexionar mucho en nuestra condición de vida, de cómo caminamos diariamente, y ciertamente no esperar a la noche para que ya he hecho una transgresión, entonces me esté arrepintiendo, o hasta el otro mes, o hasta que llegue Yom Kippur. No, Señor, lo que tenemos que hacer es que tan luego como cometemos una transgresión y nos damos cuenta, a lo mejor fue intencional, no intencional, pero a lo mejor sí fue intencional, y si fue intencional es grave, porque puede causar graves problemas y graves disminuciones en nuestra vida. ¿Por qué esperar eso? Y arrepentimiento tiene que ver con el hecho de dar la vuelta, implica por lo tanto que si yo me arrepiento no vuelvo a la misma. Implica que si yo salí de unas aguas y doy la vuelta, no salgo para volverme a meter, sino voy en el sentido contrario, en el sentido de la obediencia, de la sujeción a los mandamientos del Eterno, que me libran de la muerte, que me libran del mal, que me libran de la disminución, de la kelalá, de la maldición. Lo haré. Entonces, mis amados, el mensaje es este. Este es el mensaje que nos da nuestro Santo Maestro, que es extraordinario y que tú tienes que considerar. Si hay algo extraordinario, es precisamente la Teshuvá. Y bueno, en un sentido místico tan extraordinario que nos han enseñado nuestros maestros, nos enseñan que hay 50 puertas de la Teshuvá. ¿Y qué implica 50 puertas de la Teshuvá? Implica que la misericordia del Eterno siempre está dispuesta para todo aquel que se arrepiente, que ciertamente el Eterno siempre está dispuesto a manifestar su misericordia para todos. Porque escrito está, Hashem no quiere la muerte del impío, sino de que se arrepienta. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar en tu vida personal de cómo estás viviendo y qué cosas tienes que rectificar y qué cosas te tienes que arrepentir, para que tú seas considerado grande en el Malachut HaShamayim y desde luego tú permanezcas en el Malachut HaShamayim. Que el Eterno te dé un magnífico Shabbat. Shabbat Shalom. Shalom, Shalom.